Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Giselle. Hay muchos que ya nos conocemos por lo que estoy viendo en el chat. Para los que es y las que es su primera vez, le damos una bienvenida especial. El encuentro de hoy es el primer encuentro del año, la primera EMI. El encuentro de hoy retoma el proyecto en el que estamos trabajando este año, uno de los proyectos que tiene que ver con una inquietud que empezó a surgir de distintas escuelas de la ciudad de Buenos Aires, que es la idea de generar espacios parecidos o similares a los de Remida en las escuelas. Entonces, lo que les propusimos a estas escuelas que vinieron con esa inquietud es empezar a recorrer el camino de generar un atelier en la escuela. Así que hoy les vamos a traer algunas pinceladas de ese recorrido que estamos iniciando con algunas escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a viajar en un papel, el material que elegimos es este, y la ruta que vamos a transitar es la ruta del asombro. Y por último, dejar sobre la mesa tres cosas que ayer hablábamos con una visitante, Miriam, del distrito 21. Miriam dijo tres cosas que quiero destacar, que son: los niños y las niñas nos deslumbran, ellos nos ofrecen sus ideas, esto no es improvisar, esto es una planificación flexible. Con estas palabras de Miriam, que ubican a los niños como protagonistas, les damos nuevamente la bienvenida y arrancamos con la cultura del atelier de la mano de Clary. Hola, buenos días a todos, ¿cómo les va? El espacio de atelier no se reduce a un espacio físico, si bien es interesante que exista, o sea, que se dé lugar en un espacio físico, es mucho más que eso, o sea, no sirve de nada trabajar en el atelier y después volver a la sala como si nada hubiera pasado, porque el atelier nos habla de una manera de aprender y de una manera de enseñar, y sobre todo de una manera de vivir la escuela. En el atelier se vincula la mente, el cuerpo, el juego, como es también tan propio del nivel inicial, y este vínculo se hace a través de lenguajes artísticos. Lenguajes como la pintura, la escultura, el grabado, el dibujo, lenguajes que tienen esta posibilidad de comunicación, de expresión, y sobre todo de conocimiento, ¿no? Cada lenguaje nos ofrece una diferente mirada o otro punto de vista de aquello que estamos estudiando o investigando, o de ese proyecto en el que estamos abordando, que es tan propio del arte, pensamiento rizomático. El rizoma, que después nada puede investigar un poco googlearlo para ver esta imagen de rizoma, que de alguna manera ilustra esta forma de pensar que propone el atelier, que es relacional, ¿no? Que vincula sin jerarquía cada punto con el otro. Otro tema interesante para pensar el atelier es el diálogo entre los procesos y los productos. Si bien es importante y se le da mucha relevancia a aquellos resultados o productos que sucedan en un atelier, sobre todo es interesante y se hace mucho énfasis en los procesos, o sea, los procesos son los verdaderos protagonistas. Por eso es muy importante ver de qué manera se recuperan esos recorridos. Uno de ellos es la documentación y el registro, ¿no? Que puede traer recuperar esas experiencias para que no se vuelvan efímeras. El pensar en el atelier como un espacio democrático, ¿no? Esta pluralidad de lenguajes lo que permite es que cada niño o cada niña tenga su momento eh, y su lugar para dar su voz. Los lenguajes son formas, ¿no? Sistemas de representación, formas de mirar el mundo, son puntos de vista. Entonces, cuando yo tengo una variedad de lenguajes, una multiplicidad de lenguajes, lo que acerco a esas chicas y esos chicos a la escuela son diferentes formas de acercarme al mundo, de diferentes formas de abordar el aprendizaje.
no quedarnos en una sola mirada, no quedarnos en un solo punto de vista, sino trabajar con variedad de lenguajes. Digo, algo que siempre está muy asociado a la cultura reyana, que tiene que ver con los 100 lenguajes, ¿no? El poema de Loris Malaguzzi que tanto conocemos. Algunos son los lenguajes artísticos, son los lenguajes expresivos, otro puede ser el lenguaje matemático, digo, no hay uno más importante que el otro. Esto se tiene que dar también en el atelier, en los proyectos, en la forma que vamos a encarar nuestras planificaciones. Y retomando algo que también dijo Clara, que siempre es este lugar, o sea, no perder nunca nuestra intención pedagógica. Y me quedo en este lugar también para pensar, bueno, ¿cómo trabajamos con el asombro? O sea, ¿por qué decimos materiales para el asombro? Porque también tiene que ver con esto, con asombrarse, con maravillarse. Puede ser con otro lenguaje, puede ser con una luz, puede ser cambiando algo. Digo, y esto también tiene que ver con lo que trae la experiencia reyana en algún punto, ¿no? Que, digo, ¿para qué aparece esta cultura del atelier en esa estructura de la sala? Para romper ese lugar, ¿no? Y empezar a jugar con el asombro. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Nada, pensaba esto de cómo el asombro es un estado, ¿no? Donde nos permitimos encontrarnos con algo que nos sugiere una pregunta y un inicio de involucrarme en una imagen, en una sensación, y cómo aparece el mundo creativo y de la imaginación a partir de permitirse ese momento del asombro, donde es infinito, ¿no? Todo lo que puede aparecer con un mismo material, una misma propuesta, como por ejemplo esta experiencia que se acaba de compartir. Digo, una manera es más similar a esta que propusimos hoy, tiene que ver con tal vez presentar un material, mostrarlo de diferentes maneras, extrañarlo, el comienzo de un proyecto dentro de un atelier. Pero también hay otros caminos para llegar a un proyecto en el atelier, y también uno puede ser como de el camino inverso, ¿no? O sea, un proyecto del que ya tenemos el nombre, ya tenemos una intención, y este mismo proyecto convoca a materiales, ¿no? Entonces es diferente, o sea, ya vamos, en este caso, cuando vienen muchas docentes a retirar materiales a Remida, también lo hacemos de esta manera. Los referentes, ¿no? Que los referentes pueden ser aquellas personas, docentes, escuelas, artistas, que hayan trabajado en un tema similar o materiales similares, y yo pueda retomar, pueda apropiarme de eso para enriquecer mi propio trabajo. Uno puede desarrollar, digo, pensando en esto de los lenguajes, digo, bajándolo, ¿a qué me refiero con lenguaje? Bueno, está el lenguaje metafórico, más relacionados al arte, yo puedo inventar historias, puedo trabajar desde estos lenguajes artísticos, expresivos, pero además puedo investigar desde lenguajes biológicos, ¿no? Más científicos, de qué pasa en una cueva, por qué hay humedad. Siempre tenemos un marco, ¿no? De esto de que hablábamos que somos, o sea, formamos parte de un sistema, que es el sistema educativo. Entonces, bueno, y esto, ¿cómo lo relaciono con mi marco, que es el diseño curricular? Siempre tenemos esta gran relación. Entonces, siempre tratar de bajar, bueno, ¿cuál es mi intención en esto? ¿Qué es lo que me traen los chicos y las chicas? ¿Qué trae este proyecto? ¿Y cómo lo puedo entretejer en este lugar, ¿no? Porque siempre hay contenidos que se abordan y además hay capacidades. Es un desafío. Entonces, bueno, ¿cómo vamos trabajando también las capacidades de aprendizaje? Bien pienso en esto de que es un constante aprendizaje, el ir y venir sobre, digo, como una propuesta, ¿no? Como volviendo al asombro, digo, una misma cosa vista de distintas maneras o pensada desde otras formas de cómo encararlo, es ir y venir, digamos, como puede ser muy nuevo, aunque sea trabajar por sobre lo mismo, dependiendo de cómo vos invites a esa experiencia. Entonces nada, pienso en esto, en estar como en escucha y en posibilidades de pensarlo de distintas maneras,
nada, todo el tiempo, porque los mismos niños también te lo proponen así, y se reactualiza y está ahí. Sí, bueno, soy Mariano, acá parte del equipo Remida. Digamos, el asombro, en principio, a partir de nuestras experiencias, es un lugar donde nos acerca a las chicas y a los chicos, porque, digamos, empezamos a funcionar con la misma, o con una lógica parecida a lo que tiene la infancia, que, digamos, no tienen, digamos, como esa idea o esa sensación de que conocen la realidad, sino que están constantemente asombrándose y descubriendo cosas. Yo creo que cuando surge el asombro, en principio la realidad se amplía y se relativizan una cantidad de cosas. Pero creo que desde la función docente, o sea, no podemos tampoco vivir permanentemente asombrados, porque como decía Flor, bueno, estamos, digamos, dentro de un marco educativo que tiene determinadas formalidades que son también indispensables. Entonces, un poco es poder cabalgar en esa línea donde tenemos un pie en el asombro y otro pie en un conocimiento de la realidad. Creo que ahí está, digamos, el contenido pedagógico más importante, que es poder transmitir o poder compartir con la infancia esa realidad mucho más grande y también, digamos, proveer recursos para transitar la incertidumbre sin, digamos, llegar a la desesperación, sino más bien como un festejo. Me encanta terminar con la palabra festejo, ¿no? Como estos elementos lo que hacen es darnos la posibilidad de hacer visible, ¿no?, el material de descarte que nos llega como desde su potencial pedagógico. Y para esto le doy la palabra a nuestra Natalia, que ahí sumaron otra palabra, Flor, es vintage. Bueno, soy Nati, soy la responsable del área de materiales y sustentabilidad. Junto con el equipo pensamos y componemos con todos estos materiales que nos llegan. Y pensábamos también en proponerles esta frase que nos interpela, no solo porque realmente los materiales son mediadores de aprendizaje, ¿no?, sino porque nos invitan a pensar en un universo sustentable, más amplio, más heterogéneo, integrador y democrático, que son mediadores porque promueven vínculos y relaciones, esas relaciones que son de pensamiento y son exploratorias y que son absolutamente de construcción colectiva, pero que también proponen nuevas formas de mirar y de pensar un objeto. Y un objeto en su contexto, no aislado, porque está en relación con otros. Objetos y materiales que cuentan realidades y que visibilizan también hábitos de consumo y producción. Materiales. Nosotros recibimos material propio que es descarte industrial y que son nuevos, que ni siquiera son reciclados. Es un material que por algún error de producción o por algún color diferente o porque es una pieza que no encaja, a nosotros nos fascinan justamente por ese carácter de imperfección que tienen, ¿no? Por eso decimos que son mediadores del aprendizaje, porque nos permiten construir un mayor número de relaciones posibles. Nos permiten tener pensamientos más elásticos, más participativos, nos permiten hacer lugar a la metáfora. Y quería compartirles algunas de las indicaciones proyectuales que nosotros utilizamos para hacer estas composiciones, tanto en el espacio de atelier como en las estanterías, que tienen que ver con, si quieren, más como tips de mirar el material, ¿no? Y cómo dialogan esos materiales entre sí. Acá tenemos dos imágenes muy puntuales, una que además tiene mucho color y la otra es puramente blanca. Y estas afinidades, como decía recién, que son visuales o sonoras o de formas o de colores, constituyen estas relaciones que nosotros denominamos también con un concepto de Reggio que habla de familia de materiales, ¿no?
Entonces establecemos ciertas asociaciones y ciertas agrupaciones para componer, porque creemos que componer es poner a disposición. O sea, siempre ponemos a disposición como primera medida aquel que tenemos en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque nos impacta y entonces porque nos obliga a repensar qué está pasando con todo ese descarte, ¿no? Es la primer característica casi en la que podría decirles que solemos pensar. ¿Qué posibilidades nos ofrece la presencia de ese material en el espacio? Otra de estos tipos, de estas indicaciones proyectuales en las que pensamos, tiene que ver con las cualidades propias de cada materialidad, ¿no? Por ejemplo, puede ser el color, puede ser la forma, puede ser una textura, puede ser un movimiento, puede ser el peso, pero son un montón de relaciones que nosotros vamos identificando para poder agruparlos. Pensamos fundamentalmente en cómo disponer ese material de acuerdo también a los destinatarios. Es decir, no solo pensamos los estantes que están a nuestra altura, sino que estos que están viendo particularmente en la pantalla son estantes de casi piso, ¿no? Ahí estamos proponiendo con mayor frecuencia el retiro de los nenes y las nenas de los materiales. Entonces también pensar en ese retiro implica poner el material a disposición de esa altura. Es un material puesto a escala. Y en estas composiciones que nosotros generamos, también pensamos en los planos. Es decir, no solo disponer, el material se mira distinto si está de manera horizontal a si está de manera vertical. El material se mira distinto si nosotros nos reencontramos con una estantería que la vemos de frente. El material se mira distinto si hay una estantería que invita a recorrerla. Entonces, la composición de esa materialidad nos obliga a nosotros a pensar de manera radial en cómo ubicarlo. Y estas nuevas formas de mirar y de pensar un objeto también cuentan estas realidades, las que mencionábamos recién, ¿no? Que evidencian y visibilizan hábitos que son de consumo y de producción, que son hábitos propios de nuestra sociedad. Y ahí también si podemos hacer anclajes en el diseño curricular y trabajar con los conceptos de ciudadanía, porque no solo nos habla de la poética y del extrañamiento, sino de una mirada global, más macroscópica, cómo pensar ese objeto en el contexto, nunca aislarlo del contexto. Recibimos en estos 5 años 22 toneladas de material de descarte, 22, de las cuales además 14 son de plástico. Y mucho de ese material que ingresa plástico pertenece también a la industria textil. Esto nos obliga no solo a repensar y a resignificar ese material como un recurso pedagógico y poético, sino también a repensar nuestros consumos y nuestras prácticas. Además de ser un gran impacto, las 22 toneladas nos habla fundamentalmente de cuál es la producción industrial de la ciudad de Buenos Aires. Y decía al principio que estos materiales no son materiales de descarte doméstico, sino que son materiales de descarte industrial y que son materiales artificiales, ¿no? En contraposición de todos estos materiales que también tenemos, que son de la naturaleza, que también hablan de nuestro contexto y de nuestra localidad, pero que son materiales que se generan como excedente al final de un proceso productivo, que son restos de productos o errores de producción, y que no fueron, como les decía hace un momento, pensados con un destino pedagógico, pero a nosotros nos invitan a reflexionar y también a pensar sobre diferentes cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el impacto ambiental, con el consumo responsable. Hablar de sustentabilidad y de descarte y de sistemas de reciclado nos habla siempre de futuro, ¿no? De pensar, hay algo mucho del discurso de pensar en las generaciones futuras y de crear conciencia, y creemos fundamentalmente que de eso se trata, ¿no? De pensar la educación con una mirada de vínculos, de un pensamiento ecologizado, donde todos los que componemos esta sociedad entendamos que nos necesitamos y que necesitamos pensar juntos.
Bueno, y acercándonos un poco al final, quizás me empiezo a meter un poco en el tema de la gestión. Una de las particularidades, y fue mencionada la palabra a lo largo del encuentro, fue lo democrático en los espacios, lo democrático en el funcionamiento del equipo, lo democrático en la gestión. Estas indicaciones proyectuales que nos acercó Nati, ¿cómo las plasmo en mi institución que está atravesada por urgencias, por emergencias, por inundaciones como nosotros, por falta de recursos? Bernardo Blechman, un referente en lo que es el tema de la gestión y que tiene un libro que es muy famoso que dice que la gestión es hacer que las cosas sucedan. A mí hay una que me gusta más de él que dice algo así como que lo que era, y le agrego lo que es, puede ser distinto con el despliegue de mayores posibilidades. Estas experiencias estarían dentro de lo que en el slide mostramos como dimensión de educadores. Pero esta dimensión de los educadores, de lo que nos proponemos en las instituciones educativas, late en simultáneo, a veces, al mismo ritmo, con otras dos dimensiones que tienen que ver con la de la política pública, que muchas veces abona, pero muchas veces no, y la dimensión de la cultura. Esa sociedad toda gestiona también sobre esos espacios, queramos o no, que nosotros estamos planteando en las escuelas. Hay una historia, hay un sistema de valores que operan, aunque no sean explícitos, en esa dimensión. Así que cada espacio de atelier, cada experiencia que nosotros planteemos en las instituciones va a ser muy propia de esa institución y de esa escuela. Para seguir profundizando, me parece que esto es muy importante a la hora de tomar decisiones, de acercarnos a esto. No tomarlas solo o quizás en lo micro, sino intentar este movimiento, esta condición que siempre les contamos de lo flexible en la planificación, en los espacios, también en nuestra práctica o en nuestro rol profesional, cómo podemos ir y venir y generar este movimiento de pensar en lo micro, pero pensar también ese impacto más macro de nuestra tarea, de nuestras propuestas y de los espacios que generamos para esas infancias. Creo que el diferencial está en el equipo que asume la responsabilidad de este trabajo. Les puedo decir que tenemos una gestión participativa, colectiva, co-construida, democrática, abierta, y que reconoce esto, reconoce las distintas direcciones. Y no por eso, y trayendo de nuevo a Miriam, cuando decía que la planificación flexible no es improvisación, la gestión que reconoce distintas direcciones no abona a una pérdida de roles y funciones. Al contrario, genera el desafío de enriquecer ese rol y esa función en confrontación con lo que el otro tiene para aportarme de eso. Pero sin dudas el crecimiento que como equipo se va gestando de transitar experiencias de diálogo, de confrontación, de argumentación, son esos objetivos que quedan ya y esas capacidades que quedan instaladas ya en ese equipo y que hacen que después estos espacios puedan durar en el tiempo y trasciendan a las personas de las que fueron parte. Hay algo que esta foto nos trae, la idea de los CVs que no se ven, los CVs que yo llamo CVs matéricos. Cada integrante del equipo tenemos habilidades, capacidades, intereses, deseos, que no son los que ponemos en el CV formal, y que son los que hacen la diferencia cuando los ponemos a disposición del equipo. Hay gente que es más flexible, más abierta, hay gente que es más rígida, más fría, hay gente que tiene más color, hay gente que tiene menos matices. Todos estos reconocimientos de nuestros colegas, de nuestros compañeros de equipo, puestos sobre la mesa y puestos a disposición, todos hacen
esa sinergia, algo que empieza a funcionar, que se empieza a componer y empieza a tomar la forma de un cuadro. Por último, en el equipo, además de reconocer estos CVs matéricos, reconocemos mucho los deseos y los entusiasmos. Hay veces que algunos están más entusiasmados con ciertos temas y esto hace también que las cosas empiecen a funcionar mejor. Acá damos lugar a eso. Hay gente que a veces tiene más ganas de trabajar con el material y de armar una estantería, otras veces no. Intentamos como dar lugar a eso porque en ese entusiasmo también es un traccionador y un ampliador de las posibilidades. Para ir redondeando, esto no es posible si no hay confianza, si no hay comunicación y si no hay compromiso, y esto se construye y hay que darle tiempo. Hay un tema de expectativas que siempre a veces nos desborda como adultos, y Loris dice siempre que los deseos, las expectativas y los problemas del mundo adulto no vayan en detrimento de esta cultura de la infancia y su forma de ver el mundo. Muchas gracias a todos y nos quedan unos minutitos si alguien quiere hacer alguna pregunta. Gracias. Yo simplemente no quería perder como la poética a la cual nos invitaron y quería simplemente agradecerles este espacio maravilloso que hemos sumado a todos los docentes del nivel inicial del colegio, y creo que estamos así emocionados, y simplemente eso, darles un aplauso enorme. Los invito a desmutearse y regalarles a ustedes este aplauso por esta jornada maravillosa que nos han hecho pasar. Hermoso. Gracias.